Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. 90 días de tregua en la guerra arancelaria. La Unión Europea responde con una pausa a los aranceles contra productos de Estados Unidos tras las tarifas impuestas por Washington. El bloque mantiene su apuesta por el diálogo. ¿Cómo queda Europa mientras todos los involucrados buscan ganar tiempo en la guerra arancelaria? En plena tensión comercial con Estados Unidos, Alemania anuncia una nueva gran coalición. Los conservadores y democristianos, liderados por quien es favorito a ser el futuro canciller Friedrich Merz, lograron un acuerdo con los socialdemócratas del SPD. Se prevé reformas en políticas migratorias, económicas y de seguridad. Aumentar la presión sobre Rusia y reforzar el apoyo militar a Ucrania. Eso acordaron los ministros de defensa de los 30 países que hacen parte de la coalición de voluntarios, y en esta cumbre se abordó el posible establecimiento de una fuerza multinacional en Ucrania para supervisar el cumplimiento de un eventual acuerdo de paz. Un alivio en medio del caos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió con satisfacción la pausa de 90 días a los aranceles impuestos por parte de Estados Unidos. La respuesta de Europa fue equitativa y congeló por el mismo periodo de tiempo la imposición de aranceles que había anunciado el 9 de abril. El bloque sigue apostando por unas negociaciones con Washington, aunque también advirtió que Europa va a seguir buscando diversificar sus asociaciones comerciales. Bruselas había respondido con aranceles del 25% sobre 21.000 millones de euros de productos estadounidenses. Pero por ahora, esta medida está en veremos. Vamos directo a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, ¿cómo se vive esta tensión con Estados Unidos? Hola Laura, sí, semana intensa aquí en Bruselas en que una vez más los aranceles y la guerra comercial han copado la actualidad en la Unión Europea. La semana empezó con la insistencia de Bruselas de que estaba dispuesta a negociar con Estados Unidos e incluso avanzó que en las últimas semanas estaba una propuesta encima de la mesa, la de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea acordaran reducir a cero los aranceles a todos los productos industriales y también a los automóviles, aunque de momento sigue siendo eso, solo una propuesta. Sin embargo, y con la entrada en vigor de los aranceles al aluminio y al acero europeos el pasado marzo, la Unión Europea decidió seguir adelante con su respuesta. Así que los Estados miembros aprobaron un paquete de medidas de aranceles equivalentes a 21.000 millones de euros, pero apenas unas horas después de que se aprobara este paquete y con los mercados en rojo, Donald Trump decidió suspender y reducir los llamados aranceles recíprocos a todos sus socios comerciales excepto a China. Esto incluye un 10% al bloque europeo. Eso sí, mantiene los aranceles al aluminio y el acero europeos del 25% y también a los automóviles europeos. Sin embargo, la Unión Europea, para dar espacio a las conversaciones con Estados Unidos, decidió que iba a suspender todos los aranceles durante un máximo de 90 días, tanto los del aluminio y el acero como al resto. El objetivo es llegar a un acuerdo en estos 90 días. Si no se consigue, el reloj vuelve a ponerse en marcha y la Unión Europea sí aplicaría unos aranceles contra Estados Unidos, aunque obviamente el principal escenario es que se pueda encontrar antes una solución. Esther además nos cuenta en qué punto queda la Unión Europea después de este juego iniciado por el presidente Donald Trump. Sí, ahora el objetivo principal para la Unión Europea es negociar. Bruselas está en contacto con las autoridades de Estados Unidos y quiere hablar en serio para encontrar una solución, porque una guerra comercial no está en el beneficio de nadie. Aún así, la Unión Europea teme las consecuencias de lo que es ya abiertamente una guerra comercial entre Estados Unidos y China. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, precisamente esta semana ha estado en contacto con el primer ministro chino para abordar esta guerra comercial, porque Bruselas teme que en caso de guerra comercial entre Estados Unidos y
China, todos los productos que no se vendan provenientes del gigante asiático en Estados Unidos acaben dentro del mercado europeo, distorsionando el propio mercado único. Así que la Unión Europea también insiste en que China y Estados Unidos lleguen a un acuerdo, porque una guerra comercial con todo el mundo tiene evidentemente efectos en todo el mundo. En cualquier caso, la situación de los últimos días ha demostrado lo complicadas que son las relaciones transatlánticas en este momento, y que a pesar de los contactos oficiales, cualquier decisión está a merced de una sola persona, y esta es Donald Trump. Sin embargo, el alivio no es total para Europa. Hay varios aranceles que siguen en vigencia, como nos lo adelantaba Esther. Se trata del 25% impuesto al acero y al aluminio que provenga de la Unión Europea. En 2024, el acero y los productos derivados supusieron el año pasado 13.420 millones de euros en exportaciones al mercado estadounidense, algo menos del 5% del total. El mayor afectado será Alemania, que exporta a Estados Unidos un valor de 3.700 millones de euros. También se mantiene desde el 3 de abril el gravamen del 25% sobre los automóviles importados a territorio estadounidense, lo que afecta a la fabricación de vehículos europeos, es decir, las exportaciones desde el continente europeo de vehículos de todo tipo, incluyendo las piezas de recambio, supusieron en 2024 cerca de 50.000 millones de euros, más del 9% de las exportaciones totales de la Unión Europea a Estados Unidos. En ese mismo año, la venta de automóviles reportó a los 27 casi 39.000 millones de euros. Nuevamente, el principal perjudicado por esta medida en Europa es Alemania, que es el quinto proveedor de autos para los estadounidenses, por detrás de México, Corea del Sur, Japón y Canadá. En ese contexto, sumado a la guerra en Ucrania, en Alemania se perfila un nuevo gobierno. El Partido de los Democristianos, CDU, junto con su partido hermano bávaro, CSU, y los socialistas del SPD, lograron un acuerdo de coalición. El líder del Partido Conservador, Friedrich Merz, ganador de las elecciones generales de febrero, ha dicho que Europa podrá contar con Alemania, que ya lista reformas para relajar el freno de la deuda y grandes inversiones en defensa e infraestructura. En temas migratorios se implementarán medidas más estrictas y restrictivas. Alternativa para Alemania, segunda fuerza en los comicios, ha criticado el acuerdo y dice que la coalición no podrá atender los problemas que aquejan a los alemanes. Nos cuenta más Jesús Yajure en el siguiente informe. Alemania ya tiene nueva coalición de gobierno. 45 días después de las elecciones, el líder del Partido Conservador, Friedrich Merz, reveló un acuerdo de gobierno con los socialdemócratas, con un mensaje claro: Alemania está de vuelta y Europa puede contar con ella. Tenemos un plan sólido que nos permitirá volver a hacer progresar a nuestro país. El acuerdo de coalición que tenemos ante nosotros es el resultado de intensas consultas y negociaciones, pero sobre todo es una señal muy fuerte y clara dirigida a los ciudadanos de nuestro país, así como a nuestros socios de la Unión Europea. Alemania se dota de un gobierno capaz de actuar y con la fuerza para hacerlo. El nuevo gobierno es el resultado de un acuerdo entre la Unión Demócrata Cristiana y su partido hermano en Baviera, la Unión Social Cristiana, ambos de centro-derecha, y el Partido Socialdemócrata del canciller saliente Olaf Scholz. Los conservadores tendrán a cargo las carteras de Economía y Exteriores, y los socialdemócratas los ministerios de Finanza y Defensa, según un documento visto por Reuters. Las prioridades del nuevo gobierno: la bajada de impuestos a ingresos medios y bajos, así como el impuesto a corporaciones, reducir los costos de energía, apoyar la industria de vehículos eléctricos y aplicar reformas al límite de gasto conocido como freno de deuda. En inmigración, el cierre de fronteras y eliminar la naturalización acelerada. El partido de extrema derecha y la segunda fuerza en las pasadas elecciones, Alternativa para Alemania, criticó el pacto. La representación de los intereses de Alemania y de los contribuyentes alemanes no se refleja en una sola frase de este acuerdo de coalición. Este miércoles se conoció que por primera vez Alternativa para Alemania encabeza las encuestas con un 25% de apoyo popular. Según Merz, el gobierno podría asumir funciones a principios de mayo.
y la captura de ciudadanos chinos que combatían junto a las fuerzas rusas en territorio ucraniano ha generado preocupación internacional. El presidente ucraniano reveló que 2 ciudadanos chinos de 6 que combatían en la misma unidad militar fueron capturados en la región de Donetsk y que esta práctica de reclutar extranjeros es sistemática por parte de Rusia. El mandatario además afirmó que hay al menos 155 ciudadanos chinos participando en la guerra del lado ruso, basándose en información de inteligencia que incluiría nombres y detalles de pasaportes. El gobierno chino rechazó los señalamientos de Zelensky y los calificó de irresponsables y sin fundamento. Desde Beijing se reiteró la postura neutral de China en el conflicto. Presionar a Rusia para que negocie una salida a la guerra en Ucrania. Esa fue la conclusión de la cumbre de la coalición realizada esta vez en Bruselas. Los ministros de defensa de 30 países se dieron cita en la sede de la OTAN y acordaron además aumentar el respaldo a Ucrania. Resaltaron la intención de Kiev de un alto el fuego, mientras que Moscú sigue sin aceptarlo, pese a que desde hace más de un mes hay diálogos con Estados Unidos. En la reunión también se habló de la posibilidad de entrenar a soldados ucranianos dentro de su propio territorio. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, recordó que la misión de la Unión Europea ha entrenado militarmente ya a 73.000 soldados ucranianos fuera de Ucrania. Tenemos objetivos claros para Ucrania. Primero, garantizar cielos seguros. Segundo, garantizar mares seguros. Tercero, apoyar la paz en tierra. Y cuarto, apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas para que se conviertan en su propia fuerza disuasoria más fuerte. Vamos ahora a España porque aprobó un plan para reubicar a migrantes menores de edad. Se trata de un proyecto que trasladaría a miles de migrantes que se encuentran hacinados en los centros juveniles, principalmente en las Islas Canarias, a centros en el resto del país mientras avanzan sus procesos migratorios. Las 7 islas españolas de la costa atlántica del noroeste de África acogen a más de 6.000 menores migrantes y el enclave norteafricano de Ceuta a más de 800. Los menores de 18 años que llegan solos a España tienen derecho por ley a la protección y ayuda del gobierno. Y terminamos con cerveza. La cerveza es uno de los productos de exportación más famosos de la República Checa y pronto podría ser reconocida por la UNESCO. La Asociación Checa de Cerveza y Malta adelanta el proceso para incluir la cultura cervecera de este país en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial. Además del reconocimiento, los productores y vendedores de la cerveza buscan dar un impulso a la industria que se ha visto afectada en los últimos años. Si la cultura de la cerveza checa es incluida en la lista de la UNESCO, será la segunda del mundo después de Bélgica, que logró ser incluida en 2016. Así terminamos un episodio más de Ventana Europa. Si quieren ver este u otros episodios, pueden seguirnos en France 24 o en france24.com.